La paradoja y el modelo de Dios en el llamado misionero. Una paradoja es una aparente contradicción, pero que revela un mensaje profundo. Eso es una paradoja, una aparente contradicción, pero que detrás de eso hay un mensaje profundo. Los escuchamos en frases como: perder es ganar. ¿Quién fue el que dijo así una vez? Maturana, ¿cierto? Perder es ganar, porque perdía la selección Colombia todos los partidos. O esta: tienes que morir para vivir. ¿Esa quién la dijo? El Señor Jesús. Tienes que morir para vivir. Como contradictorio, ¿cierto? Eso es una paradoja. Menos es más. Vísteme despacio, que tengo prisa. Es contradictorio, pero hay un mensaje detrás de eso. También lo vemos en escenas de la vida diaria, como cuando usted va donde el barbero y espera que esté mejor motilado que usted, pero le hace un buen corte. O como cuando usted va al nutricionista y espera que luzca saludable, pero tiene sobrepeso, y le receta una dieta correcta, aunque él mismo no parezca saludable. La paradoja. Todo eso son paradojas, aparentes contradicciones que desafían nuestra lógica humana. Y esa es, creo, la sensación que se puede ver en la Gran Comisión y en la experiencia de Jonás. Lo más natural es pensar que quien ayuda sea mejor o esté en mejores condiciones que el otro. Pero no siempre es así. Lo más natural es pensar que quien ayuda sea mejor o esté en mejores condiciones que el otro, pero no siempre es así. Y en el pasaje veremos discípulos que dudan, siendo enviados a predicar para que otros crean. ¿Sí lo notaron? Los que dudan, enviados a predicar para que otros crean. Es una paradoja. Y en Jonás veremos un profeta que le molesta la gracia de Dios, pero que es llamado a predicar de la gracia de Dios. Eso es una paradoja. La paradoja no es un error. La paradoja es un Dios que confía su obra misionera a mensajeros frágiles. Esa es la paradoja. Dios confiando su obra misionera o su obra a hombres frágiles, débiles, imperfectos. Pero eso no es un error, porque la paradoja nos revela el modelo, nos revela el patrón de cómo Dios cumple su obra misionera, porque detrás de cada paradoja hay un mensaje. Perder es ganar, pero hay un mensaje, ¿cierto? Esa paradoja nos revela el modelo, el patrón de cómo Dios cumple su obra misionera, para que usted se vaya identificando. Y el modelo es este: Dios confiando su obra misionera en mensajeros frágiles. Aquí está el modelo, dice, para mostrar su gloria y su poder, primero en el mensajero y luego en quienes escuchan. Es la forma como Dios obra cuando va a hacer misiones, cuando quiere llegar a otras personas. Primero obra en el mensajero y luego obra a través de él y a pesar de él. Cuando Dios quiere cumplir su misión,
lo hace a pesar de nosotros, para que la gloria sea suya y no nuestra. Permítame explicar estos dos puntos: la paradoja y el modelo de Dios en el llamado misionero, primero en la Gran Comisión y luego en la experiencia de Jonás. Con esta frase: la iglesia existe para evangelizar, siendo instrumentos débiles en las manos de Dios, quien obra primero en nuestra debilidad y después nos envía como misioneros de su gracia. Lo mismo, pero sí me gusta más, pensando en el tema de ¿para qué existe la iglesia? Existimos para evangelizar, pero siendo instrumentos débiles en las manos de un Dios que primero obra en nosotros y luego nos envía como instrumentos de gracia. Empiezo con la paradoja en la Gran Comisión. Porque Mateo 28 es conocido como la Gran Comisión. Oiga esto, no es la gran sugerencia ni la gran omisión, dijo alguien por ahí, es la gran comisión, no la gran omisión o la gran sugerencia. Este pasaje presenta el encargo más solemne que el Cristo resucitado le hizo a la iglesia, de hacer discípulos. Y en los primeros 27 capítulos, mira cómo uno resume el concepto en una frase. En los primeros 27 capítulos, Cristo estuvo enseñando y mostrándole a sus discípulos cómo era el reino de los cielos a través de discursos y también de milagros. Durante 3 años los estuvo formando y paso a paso los fue preparando para Mateo 28. Y en Mateo 28 los envía para que se unan a la misión de Dios. La misión más significativa, oiga esto, por la cual vale la pena entregar la vida. Reconciliar y restaurar al ser humano pecador mediante la proclamación del Evangelio. Esa es la misión, el encargo más solemne, más importante. La tarea más importante en la historia es que tú y yo nos unamos a Dios. Un Dios que está reconciliando al ser humano con Él mismo, lo está restaurando a través de la predicación del Evangelio. Y oiga esto, por la forma como aparecen los verbos en el griego, en la gramática, en el idioma original, el pasaje presenta 3 maneras de cómo nosotros hacemos la Gran Comisión, o 3 maneras de cómo hacemos discípulos. Por lo general, cuando usted lee en la Reina Valera, inicia por lo tanto, id y hacer discípulos. Y se confunde la Gran Comisión como id y hacer discípulos. No, la Gran Comisión no es id. La Gran Comisión es hacer discípulos. El id lo traduce las Américas como vayan. Y vayan, cuando yo estaba en el colegio, que le enseñaron lengua castellana, vayan está en gerundio o un participio. ¿Cuál sería el participio o el gerundio de vayan? Los que terminan en ando, endo. ¿Cuál sería? Yendo. O sea, la mejor traducción sería yendo, hagan discípulos. Luego dice bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñando. Son 3 gerundios que explican cómo se hace la Gran Comisión. Yendo implica mientras vas caminando en la vida, haz discípulos. Cuando habla de bautizando significa incorpóralo a una familia de la fe. Y enseñando significa fórmalos. Todo eso sostenido con una promesa gloriosa. La promesa de que el Señor estará con nosotros todos los días
hasta el fin del mundo. El punto de la gran comisión es ese, mis amados hermanos. Mientras uno va caminando en la vida cristiana, en tu trabajo, en la universidad, en tu familia, en el día a día, Dios te quiere usar para que otros se unan a la familia de la fe y reciban en Jesús el perdón y la libertad de sus pecados, mientras vas caminando en la vida cristiana. O sea, un cristiano misionero no es solo el que viaja por el mundo y se instala en la selva o en otro país, porque tenemos la idea equivocada que el misionero, llegó el misionero, porque viajó. O sea, un cristiano misionero es el que guía a otros a Jesús porque va caminando o mientras va caminando. Eso lo dice la Gran Comisión. Hagan discípulos yendo, caminando, en tu trabajo, en tu familia, en la universidad. Esa es nuestra misión. Eso es evangelizar. Guiar a otros a que conozcan a Jesús mientras caminamos día a día. Y es la tarea más importante que puede tener un ser humano, porque tu predicación, oiga esto, puede influir en la eternidad de otra persona. Tu predicación, el mensaje puede influir en la eternidad de otra persona, porque les predicamos que en Jesús hay perdón de pecado y hay libertad del pecado. No hay condenación en Cristo Jesús. Sin embargo, entramos a la paradoja. Es interesante que el contexto emocional donde se entrega tremenda misión revela la paradoja en el llamado. Jesús encomienda la tarea más grande de la historia a hombres que todavía dudan. El texto en el verso 17 dice que cuando vieron a Jesús resucitado, le adoraron, pero algunos dudaron. Todavía les costaba creer en la resurrección de Jesús, pero a pesar de eso son comisionados para que anuncien de la resurrección de Jesús. ¿Cierto? La paradoja. Una escena semejante ocurre 40 días después, en Hechos capítulo 1, versículo 6. Cuando los discípulos, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se acuerdan ese pasaje, Hechos capítulo 1? Jesús ya se está despidiendo de ellos y la última palabra de los discípulos es: Señor, ¿vas a restaurar el reino de los cielos en este tiempo? O sea, ellos seguían pensando más en la resurrección, más en el beneficio que podía traerle la resurrección de Jesús, que en la misión mundial que Jesús estaba a punto de encomendarles. Tenían su mirada puesta en un beneficio personal, en un reino político, que en el avance del reino de los cielos. Yo cuando leí ese pasaje, a mí eso, yo entendía a Jesús. 3 años educándolos, formándolos, morí, resucité, me presenté delante de ellos, me voy, les voy a dejar una misión. En Mateo 28 se los dije: hagan discípulos. Paso 40 días con ellos, demostrándoles con pruebas indubitables que yo resucité. Y lo último que me dicen es: ¿y nosotros para cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Una mentalidad egoísta. Y Jesús se va y los deja así. Lo frustrado de que tú inviertas tiempo en una persona y responda de esa manera. Sin embargo, ahí está la paradoja. Porque Jesús le dice que sean testigos cuando reciban
el poder del Espíritu Santo. A Jesús se encomienda la tarea más grande de la historia de ser testigo a hombres con una mentalidad limitada y egoísta. ¿Pero por qué sucede esto? Porque en la paradoja nos revela el modelo de cómo Dios cumple su obra misionera. Un Dios que usa a misioneros frágiles para mostrar su poder y gloria, oiga esto, en ellos, a través de ellos y a pesar de ellos. Eso es la paradoja, el modelo ahí. Dios usa a misioneros frágiles para mostrar su poder y gloria en ellos, a través de ellos y a pesar de ellos. Somos pecadores hablándoles a otros pecadores. Somos como mendigos dándole pan a otros mendigos. Dígame amén a eso. Y me gustó esta frase que era de un libro. Dice, somos sanadores heridos. Personas que ayudan a otros aún con heridas en el alma o desde sus heridas. Sanadores heridos. Ayudamos desde nuestras heridas o con nuestras heridas. Oiga esto, no somos los mejores cuando subimos al púlpito a ministrar. Yo no soy el mejor. Tampoco Alejandra, ni mucho menos cualquier grupo, miembro del grupo Alabanza. No somos los mejores. Porque no falta el pensamiento y él o ella que hace allí. Somos sanadores heridos, pecadores hablándoles a otros pecadores, mendigos dándole pan a otros. No somos los mejores por estar aquí. No somos los mejores cuando aconsejamos un matrimonio que está pasando por crisis. No soy el mejor cuando aconsejo un matrimonio. Tú no eres el mejor cuando das un consejo. Eres un sanador herido. Eres un pecador hablándole a otro pecador. No somos los mejores cuando orientamos a un padre de familia con hijos rebeldes y también tengo hijos rebeldes o sobrinos rebeldes. No soy el mejor. O cuando escuchamos a un joven soltero cansado de esperar y yo soy un desesperado, un ansioso. No somos los mejores. También tenemos las mismas luchas y cuando usted va a hacer la obra misionera, usted se va a encontrar con personas así. Sin embargo, Dios en su sabiduría, soberanía y en su gracia nos escoge y nos usa para que ministremos a otros desde nuestras propias luchas, desde nuestras propias contradicciones. Y en el proceso sigue obrando en nosotros. Esa es la paradoja y el modelo de Dios en el llamado misionero. Un Dios que confía su obra a mensajeros frágiles para mostrar su gloria y su poder en ellos, a través de ellos y a pesar de ellos. ¿Le ha pasado alguna vez? Estoy tratando como de leer.
lo que está pasando mientras los miro. Porque Jonás es un claro ejemplo que no somos los mejores y Dios en su soberanía y su gracia nos usa. La paradoja. Miren la paradoja. El capítulo 3, ya Jonás conmigo, registra el segundo llamado que Jonás recibe de proclamar la palabra. Es el segundo llamado. Y es el segundo porque en los capítulos anteriores queda claro que él no quería ir. Dios ya lo había enviado a predicar a Nínive, pero este misionero, el hombre de Dios, era rebelde, tenía una mala teología de Dios, era insensible, con tendencias al suicidio, un resentido contra Nínive y un mal predicador. Pero a pesar de eso, Dios lo usa. Te lo muestro. En el capítulo 1, Dios le había dicho que fuera a Nínive a predicar. Dice, porque la maldad de la ciudad había subido hasta él. Sin embargo, Jonás, de manera rebelde, intenta escapar de la misión viajando en un barco a Tarsis. Capítulo 1. La rebeldía. Pero viaja creyendo que podría alejarse de la presencia del Señor. Dice, huyendo de la presencia del Señor. O sea, su mala teología lo lleva a pensar que él podía esconderse o escapar de Dios. Me voy lejos, donde el Dios de todo el universo, el que todo lo sabe, no me va a encontrar. En serio. Y tú dices que eres predicador de Dios y tú no sabes que no te puedes esconder de Dios. Él conocía la Torá. Él conocía el Salmo 139 o conocía la Escritura. Y él sabía que de Dios no se le puede esconder. Entonces, en su rebeldía, él cree que se puede esconder de Dios. Estando en el barco, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de romperse. Pero el terco, el rebelde de Jonás, también es un insensible. Es un insensible e indiferente porque está durmiendo y no le importa el peligro de los demás. Es como cuando tú escuchas un problema, me da lo mismo. Escuchas las peticiones del grupo, me da lo mismo. Hay alguien enfermo, me da lo mismo. La indiferencia. Cuando el capitán y los marineros le preguntan por qué dormía, Jonás confiesa que estaba huyendo de Dios y le pidió que lo lanzaran al mar para que todo se calmara. En su terquedad y rebeldía, él prefiere morirse antes que obedecer a Dios. Por eso digo, un hombre con tendencias al suicidio. Siento que también pasó en el capítulo 4. Me quiero morir, mátame. Estaba ardido, tenía una rabia. Esa rabia que tú dices, mátame, quítame la vida, tírenme al mar. Pero no quiero obedecer. Y por el capítulo 4 sabemos que la razón de todo esto es porque Jonás es un resentido social. Él no quería que Dios perdonara a Nínive. Esta nación había sido muy mala contra Israel y según su criterio, ellos no merecían el perdón. Jonás sabía que si predicaba y el pueblo se arrepentía, Dios los perdonaría porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Yo les predico y tú les perdonas. ¡No, hombre!
Amén a eso. Jonás no quería que Dios los perdonara. Jonás no podía aceptar que la gracia de Dios se extendiera a quienes él consideraba indignos. Es un resentido. Como cuando te molesta porque a otro le está yendo bien o mejor. ¿Y por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué lo usas a él y a mí no? Un resentido. Oiga, y para rematar, cuando llegamos al capítulo 3, notamos, el texto que leímos, que en los primeros 4 versículos, Jonás decide obedecer a Dios, pero como se dice popularmente, a regañadiente. El texto menciona que Nínive era una gran ciudad. Miren la hipérbole, era una gran, la exageración, era una gran ciudad y que tardaba 3 días poder atravesarla. Pero Jonás lo hizo en un día. La gran ciudad que dura 3 días atravesarla, Jonás lo hizo en un día. Dando a entender que quería terminar rápido la misión que le encomendaron. Como cuando tú y yo queremos salir rápido de una situación que no es incómoda. Ay, no, voy a salir de esto enseguida. En 40 días Nínive será destruida. Yo me imagino a Jonás caminando así todo rápido. O sea, quería salir del paso, obedeciendo a regañadiente. Noten todas las debilidades y los problemas de carácter que tenía el misionero de Dios, el hombre de Dios, el predicador. Diríamos, oye, el cristiano, el pastor, el músico, el que va a la iglesia, eso que va a la iglesia los domingos, ese que va a la iglesia es como Jonás. Como les digo una vez cuando prediqué este pasaje, el pasaje no nos está diciendo no seamos como Jonás. ¿Qué nos está diciendo? Somos como Jonás. Esa es la idea del texto. No es para que, ay, no puedo ser como Jonás, es para confrontarnos. Somos como Jonás. Rebelde, mala teología de Dios, insensible, con tendencia al suicidio, un resentido social, obedece a medias y mal predicador. ¿Lo notaron? Digo mal predicador porque su mensaje fue demasiado corto y sin gracia. No había gracia allí. Confronta el pecado, pero no da esperanza, ni guía para salvarse. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Y no le mencionó cómo podían reconciliarse con Dios. Es una mala predicación. Señalar el pecado, condenarlo, lo maltratan a uno, lo hieren a uno. Pero dime cómo salgo de esto. Mal predicador. Es más, el Señor Jesús en los evangelios, confrontando a los fariseos por su incredulidad, les dice que Nínive se levantará en el día de juicio porque creyeron a la predicación de Jonás. Mateo 12:41. Y el mensaje es que la predicación de Jonás no era la mejor, pero aún creyeron. Así esta gente creyó a la predicación de Jonás simplemente por creer. Ahora, ¿qué tal ustedes que no quieren creer? O sea, si se convirtieron con un sermón malo. Para ustedes que tienen a uno mejor que Jonás, Jesús. Nuevamente la paradoja. Dios confiando su obra en hombres frágiles. Un Dios que nos usa a pesar de nuestras contradicciones. Oiga esto, a pesar de nuestro corazón egoísta, a pesar de nuestra mente corrompida, a pesar de nuestro orgullo, de nuestra vanidad,
de nuestra lujuria, a pesar de nuestra indisciplina, a pesar de los criticones y murmuradores que somos, a pesar de todo, Dios sigue usando a vasos de barro para mostrar su gloria y su poder. No eres tú, es Dios que quiere obrar a través de ti y a pesar de ti. Es el Dios de toda gracia, que está más interesado en reconciliar al pecador, en restaurarlo, y usa a estos vasos de barro. Con todo lo descalificado que estaba Jonás, Dios lo usa. Vayamos al modelo. En el capítulo 1, huyendo de la misión, Dios obra de manera soberana y los marineros, con sus creencias en dioses paganos, terminan adorando a Dios y ofreciendo sacrificios y votos de consagración luego que conocieron a Jonás. O sea, Jonás huyendo de la misión. En el capítulo 1 se convirtió en misionero, porque después que lo tiran al mar, los marineros quedaron asombrados y adoraron a Dios. En el capítulo 3, Dios respalda la pobre predicación de Jonás. Oiga esto, y no lo hacen convirtiendo a 2 o a 3 personas, sino a toda una nación. Ya quisiéramos muchos predicadores tener esa clase de éxito. Que tú prediques y que toda una ciudad se convierta. Dios lo usa. La paradoja que nos revela el modelo. Misioneros frágiles que ministran a otros desde sus heridas y luchas, pero que en el proceso están siendo sanados. Este es un pecador que le habla a otro pecador. Aleja es una pecadora que le canta a otros pecadores. Lo mismo Daniela, Sarai, Sofía, Jesús, pecadores aquí arriba. Estamos siendo tratados y sanados por el Señor. Y que a pesar de eso, Dios nos usa. Para que cambiemos esa mentalidad legalista de que no es digno de pararse en el altar de Dios porque estamos en el Antiguo Testamento y se va a morir. ¿Quién te dijo a ti eso? Dígale de su lado para que se baje un poquito la tensión. Misioneros frágiles que ministran a otros a través de sus heridas y luchas, pero que en el proceso están siendo sanados. Y estoy hablando desde la iglesia, pero también, como estamos hablando de que existimos para evangelizar, tenemos muchos prejuicios para compartir la fe con otras personas por las luchas internas que yo no me siento digno. Esta mañana peleé con mi esposo. ¿Qué le voy a hablar yo a él? Tengo un poco de deudas. Entonces, tengo un poco de deudas y ¿qué voy a hablar yo? No tengo autoridad moral. No se trata de ti. Es del mensaje de Dios. En estos días conversaba con alguien de que el pecado a veces es como una sombra que te está persiguiendo. Y cuando tú no has sanado tu pasado, tus heridas, tus luchas, y tú quieres hablar con alguien, el pecado te estira la mano así y te tapa la boca. Porque no has sanado. Entonces cada vez que hablas del tema, te pones a llorar. Te da vergüenza. Pero cuando Dios en su gracia te ha sanado, tú hablas de tu pasado, de cómo Dios te restauró.
de las consecuencias del pecado que tuviste por desobedecer. Te digo esto porque yo caí en esto. Te hablo desde mi lucha, desde mis heridas. Yo pequé en esto y no quiero que tú peques en esto. ¿Sí me explico? De que mi fragilidad no me puede impedir que yo hable del Dios que quiere reconciliar a las personas a través de la persona y la obra de Cristo. Yo puedo hablar desde mis luchas y mis heridas. Y mientras lo estoy haciendo, Dios me está sanando todavía. Porque Dios no solo estaba sanando, Dios no solo estaba obrando en Nínive, a pesar de Jonás. También estaba obrando en Jonás mientras lo estaba usando. Al mismo tiempo que Dios transformaba a una ciudad entera por medio de un profeta renuente y rebelde, también está obrando en el corazón del profeta. Todo el libro de Jonás, creo yo, apunta al trato de Dios con su siervo. En el capítulo 1, Dios desató una tormenta. Dispuso de un gran pez para que se lo tragara. Y todo eso, para el capítulo 2, llevarlo al arrepentimiento. ¿No quieres obedecer? Mira lo que voy a hacer contigo. Tormenta, ballena, tenga para que lleve. Y allá Jonás, Dios tratando con su pecado, confrontándolo. Cuando llegamos al capítulo 4, 2 veces le hace la misma pregunta. En el versículo 4 y el versículo 9. ¿Tienes acaso razón para enojarte? Versículo 4, versículo 9. Y en medio de eso, lo que uno llama un sándwich, en medio de eso está el trato de Dios. Dios permitió que una planta creciera y le diera sombra, que un gusano se comiera la planta y que un sofocante viento acalorado lo hiriera. Nuevamente lo mismo que pasó en el capítulo 2, capítulo 1, Dios lo repite, lo está presionando, lo está acorralando. Aquella vez fue con la tormenta y el pez y ahora es con un viento sofocante. Todo eso para confrontarlo y sanar su corazón y enseñarle misericordia, porque nadie puede sanar si no reconoce su pecado. Este libro fue escrito para Israel, libro profético. Quien lo estaba leyendo era el pueblo de Israel, una nación que se creía, oiga esto, la última Coca-Cola del desierto. Se creía en el ombligo de Dios, los protegidos de Dios, nación de reyes y sacerdotes. Se sentían mejor que los demás. Cuando un judío está leyendo el libro, está siendo confrontado y enseñado de que la invitación para hacer la obra misionera no es porque tú eres el mejor. El hecho de que tú seas luz a las naciones no quiere decir que seas el mejor, porque mira, Jonás. La invitación es porque Dios ha mostrado misericordia y gracia contigo y quiere que tú hagas lo mismo con los demás. Esa es la invitación. Un Dios que ha sido bueno contigo, que te ha perdonado, que te sacó de tierra de servidumbre, de esclavitud, y que te pide ahora que anuncies sus virtudes. Es por eso, no es porque eres el mejor. La motivación de todo misionero para hacer la obra de Dios es que quiere compartir la gracia que ha recibido. La razón por la que hablamos a otros del perdón y la libertad que da Cristo es porque somos unos pecadores, al igual que ellos, que están siendo tratados por la gracia de Dios. Yo creo que por este libro, creo que por eso el libro termina con
con el interrogante. ¿No he de tener yo piedad de Nínive? Como para mostrar el problema que tenía el corazón de Jonás, pero también para enseñarle a tener misericordia como Dios tuvo misericordia. Si yo tuve misericordia de esta planta y tú tienes misericordia de esa planta, ¿por qué no tienes tú con Nínive? Lo está confrontando y enseñándole a que también tenga misericordia. Y la pregunta queda abierta como para que tú y yo nos identifiquemos. Y también tengamos misericordia porque hemos recibido misericordia. También demos gracia porque hemos recibido de gracia. Escuché, estoy seguro, debo corroborar la información, pero en fuentes extrabíblicas se dice que la tumba de Jonás quedó en Nínive. La tumba de Jonás está en Nínive. Parece que quien escribió el libro de Jonás fue el mismo Jonás. Y queda la pregunta abierta. Queda la pregunta abierta. Y historiadores dicen que el Jonás rebelde, renuente, terco, después de esto, terminó viviendo en Nínive. Había recibido tanta gracia, había sido confrontado con el pecado y ahora quería confrontarlo, ahora quería ayudar a otros. Interesante eso. Cómo en el proceso donde ministramos a otros con nuestras luchas, Dios nos está tratando. La iglesia existe para evangelizar, siendo instrumentos débiles en las manos de un Dios quien obra primero nuestra debilidad y nos envía como misioneros de su gracia. Y con esto en mente quiero dejarte 3 lecciones. La primera, iglesia, toda persona que ha recibido la gracia de Dios debe convertirse en un instrumento de su gracia. ¿Cierto? Toda persona que ha recibido la gracia de Dios debe convertirse en un instrumento de su gracia. Si eso es así, todos los cristianos somos misioneros, porque todos hemos recibido gracia y hemos sido llamados a compartir la gracia de Dios. Jonás recibió gracia allí también, lo mismo los discípulos, y compartimos la gracia desde la humildad y no desde la superioridad. Somos mendigos que comparten con otros mendigos, sanadores heridos, pecadores hablándoles a otros pecadores. Segunda invitación: allí donde Dios está tratando tu corazón, allí te quiere hacer misionero. Dígame amén a eso. Allí donde Dios está tratando tu corazón, allí te quiere hacer misionero. Dios quiere usar tus debilidades, tus fracasos, tus heridas, tus dolores para que ministres a otros. No dejes que tus luchas se conviertan en un obstáculo. Deja que Dios las use para hablar a otros. Así como Dios usó la tormenta, el pez, la planta y el viento para formar a Jonás, Dios usa tus procesos para formar tu testimonio.
donde Dios te está sanando, oiga esto, allí te está enviando. Donde Dios te está confrontando, allí te está preparando para la misión. ¿Cuántas veces yo fui confrontado por mi forma de predicar sin gracia? Y me decía un compañero: Luis, así no es. Tú cuando predicas mandas a la gente para el infierno enseguida. Y me decía: golpea pero soba también. Y cuando caí, cuando me tropecé, cuando el pecado me hirió y me lastimó, con lágrimas en mis ojos quería rendir cuenta: pastor, me pasó esto. Tenía miedo de que me juzgaran, El pastor me dice: hijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vete y no peques más. Y desde ese día fui atravesado y empecé a predicar de un Dios que confronta, pero también de un Dios que da gracia y que corrige con amor y misericordia. O sea, donde Dios te está sanando, allí te está enviando. Donde te confronta, te está preparando para la misión. Y por eso predico con tanta pasión de la gracia de Dios, porque yo la he vivido. Y a quienes hoy nos visitan, si no conoces a Cristo, el Dios que tuvo misericordia de Nínive es el mismo que hoy te ofrece salvación en Cristo Jesús. Así como Nínive fue llamada al arrepentimiento por medio de Jonás, hoy Dios te llama por medio de Cristo, que es mayor que Jonás. Jonás anunció destrucción, Jesús anuncia perdón, gracia, restauración. No he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jonás fue enviado a una ciudad pecadora. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Solo acércate en fe y en arrepentimiento. Así que te invito a que te coloques de pie.